gozo del Señor es nuestra fuerza. Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, digno de ser alabado y exaltado. Toda la tierra alabe al Señor. Toda la tierra alabe al Señor. Su pueblo se goce en su hacedor. Su pueblo se goce en su hacedor. Alaben su nombre porque bueno es. Alaben su nombre porque bueno es. Gritemos con júbilo a una voz. Una vez más, toda la tierra alabe al Señor. Toda la tierra alabe al Señor. Su pueblo se goce en su hacedor. Su pueblo se goce en su hacedor. Alaben su nombre porque bueno es. Alaben su nombre porque bueno es. Gritemos con júbilo a una voz. Alégrate, Que todo pueblo y toda nación exalten su nombre con danza, con júbilo y con fuerte clamor. Cantemos a nuestro Señor con alegría y con emoción. Brindemos a Él alabanza y en nuestro rostro se reflejará el gozo de su salvación. toda la tierra alabe al Señor. Toda la tierra alabe al Señor. Su pueblo se goce en su hacedor. Su pueblo se goce en su hacedor. Alaben su nombre porque bueno es. Alaben su nombre porque bueno es. Gritemos con júbilo a una voz. Moviéndose conmigo. Que todo pueblo y toda nación exalten su nombre con danza, con júbilo y con fuerte clamor. Cantemos a nuestro Señor con alegría y con emoción. Brindemos a Él alabanza y en nuestro rostro se reflejará el gozo de su salvación. Aquí conmigo fuerte. Muy bien. Con las manos así. Todos se gozan en él. Que todo pueblo y toda nación exalten su nombre con danza, con júbilo y con fuerte clamor. Cantemos a nuestro Señor con alegría y con emoción. Brindemos a Él alabanza y en nuestro rostro se reflejará el gozo de su salvación. Sí, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego.
Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, enamórame. Oh, enamórame de ti, Señor. Enamórame, mi Señor. Enamóranos de ti, Señor. Hermanos, buenas tardes. Qué bueno que nos siguen acompañando en estas
conferencias, bueno, predicaciones prácticamente, que hacemos desde la Iglesia Evangélica Los Peregrinos, desde la capital de San Luis Potosí, en pleno centro histórico. Que bueno, ya estamos en diciembre, ya viene las vacaciones, viene toda esa efervescencia, aunque seguimos en semáforo naranja. Seguramente esto traerá unos sentimientos encontrados. Así que bueno, qué bueno que están con nosotros. Vamos a leer la Escritura, lo que dice la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios y vamos a hacer uso de ella, porque queremos ser edificados por medio de la palabra del Señor. Queremos ser enseñados por medio de lo que los testimonios de la palabra de Dios nos dicen. Y claro, que el Espíritu Santo potencie todo esto para beneficio de su pueblo, de la iglesia, y que podamos juntos poder compartir este evangelio tan precioso, esta salvación tan preciosa. Así que les voy a pedir que vayamos a Romanos 8, del versículo 16 al 39. Voy a darle lectura, quiero que me siga con mucha atención, vea ahí su pantalla y vamos juntos a aprender qué nos quiere decir este texto, porque lo vamos a ocupar al final. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es nuestro texto y es precioso este texto. Nos habla de que en Dios, en Cristo Jesús, estamos seguros. Y hoy vamos a estar hablando de eso. Pero antes, permítame compartirle la última cápsula acerca de esta pandemia. Hemos puesto nuestra posición como iglesia, como creyentes. Quisimos ser equilibrados en todo esto. Pero vamos a ver los frutos positivos de esta pandemia. ¿Cuáles son los frutos positivos? Alguien dijo, lo que parece una prueba amarga es a menudo bendiciones disfrazadas. Y todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Lo acabamos de leer. Y esto es verdad. ¿Qué frutos positivos ha traído esta pandemia? Bueno, vamos a ver primero hacia afuera. La gente está más abierta a las cosas espirituales. A pesar de que no tenemos servicios presenciales al 100%, porque seguimos los protocolos que nos ha dado la Secretaría de Salud, pero en los pequeños contactos que tenemos, en esos compañeros de trabajo, en esas amistades, vecinos, en todos esos contactos que tenemos, vemos que tienen una apertura o una disposición a escuchar cosas eternas como lo es el Evangelio, a escuchar temas espirituales. Algunos antes de esta pandemia le huían a esos temas, inclusive se enojaban cuando hablábamos de esos temas. Pero parece ser que la pandemia ha sido un sazonador que ha ablandado los corazones más duros. Y esto debemos de reconocerlo, debemos de saberlo. En medio, mis hermanos, de este valle de sombra de muerte, les permite a los de afuera y también a los de adentro, pero estamos hablando hacia los de afuera, les permite reflexionar y les permite ver dónde está su confianza y les permite ver cómo están viviendo su vida y hacer un resumen, un diagnóstico de su vida. Y poder ver estas realidades eternas en el Evangelio, en el mensaje de salvación. Así que vemos en medio de todo esto algo positivo hacia afuera, pero también algo positivo hacia adentro. Creo que como creyentes nos estamos volviendo más humildes, más sencillos a las cosas de Dios, más sensibles también, más sinceros, más conscientes de nuestra fragilidad y de nuestra mortalidad en esta vida. Esta pandemia nos ha llegado tan de cerca que ya algunos de nuestros familiares, algunos de nuestros vecinos, a veces a uno mismo ya se ha enfermado de ese virus. Y esto nos enseña a ver dónde debemos estar, dónde debe estar nuestra confianza. Y Cristo es nuestra confianza. La roca que es Cristo es nuestra confianza. Por tanto, queremos que esta pandemia pase porque estamos ansiosos de buscar a Dios, de congregarnos, de seguir adelante caminando con el Señor. Pero también hemos visto hacia adentro los beneficios que podemos observar la necesidad de los unos por los otros. Podemos compartir el amor de Cristo y no solamente el amor de Cristo, también poder compartir aquello que tenemos con nuestro prójimo. Poder compartir una despensa, poder compartir alguna palabra, poder compartir algún bien material.
Podemos ver reflejado en medio de esta pandemia un amor hacia el prójimo. La iglesia no tiene que ser la misma. La iglesia fue una antes de la pandemia y la iglesia va a ser otra después de la pandemia. Al menos eso lo estamos recapitulando, reconociendo, reestructurando estas realidades. Esta pandemia nos ha mostrado nuestras lagunas, nuestras deficiencias, nuestras áreas de oportunidad como iglesia. Necesitamos regresar después de esta pandemia o en medio de esta pandemia, seguir caminando con el Señor, pero ahora de una manera valiente, con una visión de glorificar a Dios y nunca olvidar nuestro llamado y la gran comisión que tenemos. Quiero terminar esta cápsula leyendo una porción de un salmo y recomiendo que en esta pandemia debemos aprender salmos. Creo que los salmos nos hablan mucho de esta situación que se está viviendo hoy. Creo que nos identificamos perfectamente con la situación que se está viviendo cuando leemos los salmos. Salmo 92 del 5 al 8 dice lo siguiente: Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos, como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Tengamos cuidado, mis hermanos, de no interpretar esta pandemia de una manera simplista. Los pensamientos de Dios, como dice este salmo, son profundos y la gente en general no los percibe. Y claro está que durante muchos años los malvados, los necios, los insensatos han crecido como la hierba. Y debemos de reconocer que nuestro Dios es exaltado siempre, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Que Dios nos ayude, como nos ha ayudado, como nos ha guardado, como ha estado con nosotros en medio de esta pandemia. Vamos a orar al Señor y que Dios pueda glorificarse. Él sigue siendo el Altísimo. Oremos. Dios, en esta tarde ponemos nuestra vida, la vida de tu iglesia en tus manos, la vida de aquellos que nos están escuchando. Padre, permítenos poder compartir este evangelio a aquellos que no lo tienen y que aquellas personas puedan, tu Santo Espíritu pueda estar convenciendo a cada persona. A los que ya llevamos tiempo en el evangelio, por favor, haznos sensibles en medio de esta pandemia, en medio de nuestra situación, a escuchar tu palabra, siempre potenciada por tu Santo Espíritu, y que de esa manera podamos tomar decisiones, hagamos cambios en nuestra vida. No podemos seguir viviendo igual como creyentes. Debe haber un cambio siempre más y más de crecer, de glorificarte, de hacer tu obra. Todo lo que vamos a hacer el día de hoy, lo ponemos en tus preciosas manos. Que tu pueblo sea edificado, que tu pueblo pueda abrazar la responsabilidad que tiene por delante de seguir peleando esta buena batalla. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén y amén.
Hermanos y hermanas, vamos a la predicación, al título de este sermón que vamos a estar compartiendo. Se llama Toma el yelmo y no pierdas la cabeza. Así que Dios nos ha dado lo necesario para no perder la cabeza. Así que esta predicación es para que tú y yo podamos estar fortalecidos y no perder la cabeza en medio de esta lucha. Descansar en estas verdades, mis hermanos, mis hermanas, de que tenemos un Dios que está al abrigo de uno, que estamos viviendo bajo su sombra, bajo su protección, que tenemos plena seguridad en Él, realmente es una bendición. Porque nos encontramos en medio de una guerra espiritual. Nos encontramos en una fuerte batalla que necesitamos protección. Y si no tuviéramos esta protección que el Señor ofrece, en realidad pudiéramos tener muchas derrotas. Realmente conoceríamos unos ataques tremendos, pero gracias a Dios, porque siempre está su protección. Aunque te estamos peleando, los ataques vienen siendo minimizados porque Dios es nuestro guardador. Así que llegamos, mis hermanos, a la quinta pieza de nuestra armadura espiritual. Ya casi terminamos. Y es el yelmo de la salvación. Y Dios en esta tarde quiere ofrecernos este yelmo de la salvación. Y de hecho ya lo ha ofrecido desde el primer día en que nosotros aceptamos, en que nos convertimos en creyentes. Desde ese día el Señor está dándonos este yelmo, que Él quiere que lo tomemos. Realmente tenemos la ayuda del Espíritu Santo y tenemos este yelmo que nos protege nuestra cabeza. Quiero decir que Pablo y el Espíritu Santo cambian a un verbo y es un asunto técnico, así que vamos a ver eso del verbo. Espero que lo pueda explicar bien. En el capítulo 6, versículo 16, nos habla de tomad el escudo de la fe. Y es el verbo tomad el escudo de la fe. Pero en Efesios 6:17 nos dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y en español es la misma palabra, el mismo verbo, tomad. Pero en griego hay una diferencia que debemos de notar y debemos de comentarla. Cuando en el versículo 16 nos habla de tomar el escudo, nos quiere decir que lo agarremos, lo recojamos y usemos ese escudo. Es lo que quiere decir. Pero cuando en el versículo 17 nos dice tomad el yelmo de la salvación, este verbo cambia y quiere decir, significa acéptalo como un regalo que se nos ofrece. Jesús usa este mismo verbo cuando habla de Juan el Bautista en Mateo 11:14 y dice, si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que ha de venir. Y cuando dice recibirlo, es el mismo verbo que es tomar. Así que en cuanto a la salvación, nos invita a aceptar esta salvación. Es más, si somos bien letristas, es un imperativo. Acepta esta salvación. Porque la salvación, mis hermanos, y la fe que tenemos son regalos de Dios, son dones gratuitos de Dios. La salvación y la palabra de Dios son regalos en el sentido más profundo. La salvación tiene que ser aceptada gratuitamente, nunca merecida. Ya nos los ha dicho Pablo y nos los dice en Efesios 2, versículo 8 y 9. Fíjate, un texto que tú y yo conocemos muy bien. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia, por gracia. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que, mi hermano y mi hermana, este es un regalo. La salvación es un regalo, es este yelmo de la salvación. ¿Qué ofrece este yelmo? Pues protección a nuestra cabeza. Y más adelante nos va a hablar que también nos va a ofrecer una espada
con esa espada podemos atacar, podemos herir a nuestro enemigo y podemos salir a contraatacar. Y digo contraatacar porque ya hemos sido muy atacados por nuestro enemigo, que es el diablo. Y Dios ofrece toda esta armadura para que tú y yo tengamos victorias espirituales con el fin de extender el reino de Dios más allá, hasta el último lugar de este mundo. Así que vamos al yelmo del Antiguo Testamento. Este yelmo del Antiguo Testamento lo podemos ver en Goliat. Goliat llevaba un yelmo de bronce y está en 1 Samuel capítulo 17, versículo 5, y te lo voy a leer. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclo de bronce. Así que Goliat llevaba un casco de bronce. Este es el yelmo. Yelmo y casco es lo mismo. Pero también Saúl usaba un yelmo. Y ahí mismo está, 1 Samuel capítulo 17, versículo 38, y dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y le puso sobre su cabeza un casco de bronce. Si recordamos la historia, realmente David no lo pudo usar, estaba muy grande, era bronce, era pesado. A lo mejor estas dos historias, bueno, creo que las conoces muy bien. Pero posiblemente no te has dado cuenta, y a lo mejor sí, Dios es un Dios que según la Biblia también viste de un yelmo. Isaías 19, 17. Fíjate lo que dice. Pues de justicia, y está hablando de Dios, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Nuestro Dios tiene un yelmo de salvación en su cabeza y Él lo ofrece a ti y a mí como parte de esta armadura. ¿Cómo eran los yelmos? Bueno, los yelmos eran de metal, era un casco de metal, a veces era de bronce, a veces era de cuero. Y a veces no alcanzaba el presupuesto para tener a todos los soldados con un yelmo de metal. A veces usaban un yelmo nada más de cuero, pero todos ellos usaban un yelmo. En esta tarde, mi hermano y mi hermana, mi amigo que nos estás escuchando, Dios nos quiere ofrecer este yelmo. Dios nos ofrece toda la armadura. Dios ofrece salvación. En esta tarde, Dios quiere ofrecerte salvación. Es muy importante eso. El yelmo en el Nuevo Testamento, mi hermano, los soldados del Nuevo Testamento, los soldados romanos, llevaban un yelmo igual, de bronce o de cuero. Su cubierta estaba por dentro, era una tipo esponja, para poder un poquito aligerar el peso, pero también para poder llevarlo. Solamente las hachas o los martillos podían partir ese yelmo, ese casco que era muy pesado. Pero Pablo no es la primera vez que nos habla de este yelmo. Ya nos ha hablado en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Fíjate lo que dice. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí está la palabra, la esperanza de salvación como yelmo. Este texto de Tesalonicenses nos dice una dimensión que más adelante vamos a hablar de esta dimensión, de este matiz de la salvación. Pablo tiene en mente una dimensión, un matiz, el matiz que le quiere dar a este yelmo de la salvación es futura. Viene siendo la esperanza de salvación en el futuro. ¿Por qué nos protege el yelmo? ¿De qué nos protege el yelmo? Bueno, el yelmo protege nuestra cabeza. Y en la cabeza, mi hermano, mi hermana, mi amigo, están los pensamientos, está la mente, está el conocimiento de uno mismo. Tú mismo te conoces, tú mismo sabes de ti, cómo eres tú. Y por supuesto, en la vida cristiana, necesitamos una buena protección de nuestra mente, de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, porque el maligno nos quiere derribar. Nos quiere derribar en esta arena, en este cuadrilátero de nuestra mente.
Ahí se ganan las batallas en nuestra mente. Así que este yelmo de la salvación es muy importante para el creyente. Apelando a la historia de la iglesia, hemos visto que es constantes conflictos. Conflictos contra ideología tras ideología. La iglesia ha peleado contra herejía tras herejía, contra sistema religioso tras sistema religioso. La iglesia, mi hermano, a través de la historia siempre ha estado en batalla, a un nivel ideológico, en debates, en discusiones, en controversias. Eso podemos saberlo a través de la historia. Y cada uno de nosotros, de manera muy particular, el diablo va a querer desviarnos de la verdad de Cristo. El diablo va a querer sembrar dudas en tu mente, en tu cabeza. Sembrar ideas erróneas en tu cabeza, en tu mente. Así que necesitamos estar protegidos con este yelmo de la salvación. En este sentido, mi hermano, necesitamos protección. Pudiéramos pensar que Pablo a lo mejor hubiera sido mejor si hubiera dicho el yelmo de la sana doctrina. Pero la sana doctrina, en cierto sentido, es un buen yelmo, pero no siempre para todos los ataques del enemigo. Necesariamente necesitamos una protección contra todos los ataques del enemigo. Y creo que Pablo y el Espíritu Santo son muy sabios para poder hablarnos de esta salvación, de este yelmo de la salvación. Así que viene una pregunta. ¿En qué sentido es la salvación un yelmo? Una protección para nuestra cabeza. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, yo tengo 3 respuestas, seguramente tú tendrás más, pero quiero ser muy práctico en todo esto y quiero hacerlo de manera práctica. Primero, punto 1, necesitamos entender la salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos entender la doctrina cristiana, la doctrina, el conjunto de doctrina, el evangelio. Porque entender la salvación correctamente ahuyenta toda duda. Y sobre todo, quiero matizar aquí, para los hijos de creyentes. Porque los hijos de creyentes, yo tengo hijos y mis hijos son creyentes afortunadamente, han recibido a Cristo, pero ellos desde niños, y también si tú eres hijo de creyente o hija de creyente, desde niños se han alimentado con el evangelio. Y seguramente han pasado por etapas de la vida que a veces vienen fuertes dudas acerca de esta fe, de la salvación. Porque toda esta enseñanza acerca de la salvación que nos comentan nuestros padres o que en la iglesia han escuchado desde niños, muchas veces la aceptan sin siquiera pensar. Lo dan por hecho, no reflexionan, no meditan, no entienden estas verdades. Y cuando viene el ataque del enemigo en nuestra cabeza, muchas veces se encuentran muy indefensos nuestros hijos, nuestros jóvenes creyentes, porque el diablo va a venir con sus dardos de duda a la cabeza de uno. Y si no entendemos bien la salvación, si no entendemos bien el evangelio, entonces vamos a estar vulnerables en nuestra cabeza, en nuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos meditar en la salvación que Dios ofrece. Meditar en los caminos que Él nos da, en los caminos de salvación. Queremos afirmar, debemos afirmar nuestras convicciones. Significa que debemos alimentarnos de las promesas de Dios. Dios tiene promesas para sus hijos. Dios nos convence de pecado. Dios tiene planes para nuestra vida. Y esto debe de robustecer nuestra convicción en cuanto a lo que creemos. Necesitas afirmar, alimentar y robustecer el evangelio, el mensaje del evangelio en tu vida, y esto nos proporciona un buen casco, un buen yelmo de la salvación. Si no hacemos eso, en contraste,
Si normalmente o dedicamos mucho tiempo a alimentarnos de una manera mental con criterios mundanos, del tipo que sean, y aclaro aquí, inclusive de creyentes que son muy populares, de quien sea, de la fuente que sea, si nomás nos estamos alimentando de esto, a la medida que nos vamos alimentando de todas estas cosas, nos vamos alejando de Cristo Jesús. Y va a estar nuestra cabeza sin protección. Vamos a dejar un hueco para que entren ideas erróneas. El diablo va a sembrar dudas. Ahora, aquí aclaro algo, mi hermano. No estoy abogando a favor del oscurantismo con que el mundo que tenemos que nos rodea. No estoy diciendo que no debemos estudiar. Debemos de estudiar. Debemos de conocer los pensamientos y las ideologías de este siglo. Claro que sí. Supuestamente, como creyentes debemos entender perfectamente cómo piensa el mundo. Para poder de una manera argumentar, justificar, poder aclarar lo que dice el Evangelio. En medio de esta guerra necesitamos ser creyentes pensantes, que utilicen la mente, pero que esta mente sea la mente de Cristo Jesús. Si nos alimentamos solamente de los medios de comunicación, entonces vamos a claudicar. Va a llegar cierta duda a nuestra cabeza. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Debemos asegurar los caminos de la salvación que marca la palabra del Señor, y así vamos a estar bien protegidos con este yelmo de protección en nuestra cabeza. Lo que estoy diciendo es que tú y yo necesitamos entender perfectamente la salvación. La salvación bien entendida es poderosa para la protección de nuestra cabeza. Saber del Evangelio, su amplitud, su profundidad, es un gran yelmo, es un cascote fuerte. Tener bien fundamentados nuestros pies sobre el Evangelio, calzando el Evangelio de la paz, eso da seguridad, eso da protección. Necesitamos como creyentes pisar firmemente y no claudicar en nuestro caminar como creyentes. Necesitamos la protección y necesitamos meditar en el Evangelio, porque es el Evangelio el que nos va a dar una protección para nuestra cabeza. Así que confirma las convicciones que da el Evangelio. Cuando reflexionamos cada vez más sobre este Evangelio, más maravilloso se nos hace este Evangelio. Pero nos vamos al punto 2. Ya hablamos acerca de que necesitamos entender la salvación, pero no solamente necesitamos entender la salvación, necesitamos vivir lo que entendemos, o sea, el Evangelio, vivir la salvación, que implica comprobar diariamente la eficacia de la salvación, porque eso va a espantar todas dudas que puede el diablo querer sembrar en nuestra mente, en nuestra cabeza. No hay nada más feo o algo los ataques que vienen del enemigo en nuestra mente, ataques racionales, ataques contra nuestra fe. Eso sucede cuando solo creemos el Evangelio en teoría. Es peligroso conocer el Evangelio solamente en teoría. Necesitamos vivir este Evangelio. Si lo creemos solamente en teoría, no va a ser eficaz en la operación con nosotros. Ni siquiera nos va a transformar. Y con el paso del tiempo, ¿qué va a pasar? Vamos a dudar de su eficacia. Y cuando venga una circunstancia difícil, vamos a dudar que el Evangelio tenga respuestas. ¿Por qué? Porque no vivimos el Evangelio. Si el Evangelio no te está transformando, ¿cómo puedes tener la convicción que el Evangelio pueda transformar a otra persona? Y aquí es donde tú pierdes toda confianza en el Evangelio. Necesitamos vivir diariamente la salvación. Necesitamos proclamar el Evangelio con nuestra vida, una vida vivencial.
Si queremos tener una buena protección en nuestra cabeza, vive el Evangelio, vivamos el Evangelio. Esto es una gran protección. Conocer el Evangelio nos da seguridad, es bueno, pero vivir el Evangelio hace más fuerte el casco. Si Dios es real para ti, si Dios es real para mí, si estoy caminando con Dios, si tú estás caminando con Dios, si Dios está tratando en medio de esta pandemia contigo, a veces de manera dura, a veces de manera tierna, pero siempre Dios está tratando contigo y tú eres consciente de eso, quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que tienes una esperanza viva, porque entonces estás viviendo el Evangelio y eso nos da una protección grande. Nuestra mente está asegurada. Hermanos, en la medida que tú y yo empezamos a dejar de vivir el Evangelio, dejamos de vivir intensamente lo que un día profesamos, en esta misma medida vamos a dar cabida a ciertas dudas de tipo racional, de tipo intelectual, de tipo moral en cuanto a nuestra fe. Nuestra protección en la batalla no consiste en recordar que tú y yo recibimos un yelmo de la salvación hace 20, hace 25 años. Ahí no está. Esa no es nuestra protección. Sino asegurar que ese yelmo de la salvación está bien colocado en este mismo día, en esta misma tarde, en nuestra cabeza. Y está siendo protegida nuestra cabeza de todo ataque del enemigo, de sus dardos de fuego que vienen y que quieren destruir ahí en nuestra mente. Hermanos, la salvación en la Biblia es un concepto muy amplio. Voy a dar tres matices de la salvación. Por un lado, cuando hablamos de la salvación, hemos creído para justificación. Esto nos habla de la salvación. El fin de la culpa de mi pecado. En este sentido podemos decir que somos salvos, tenemos la salvación, hemos creído para justificación. Pero hay otro matiz, es una salvación que nos queda para el futuro, es una esperanza de salvación, es una dimensión futura. Es lo que nos dice Tesalonicenses. En el futuro esperamos ser salvos. En el futuro esperamos ser glorificados, porque esa es parte del matiz de esta salvación, de esta dimensión de la salvación. Tenemos la salvación cuando creemos y en un futuro seremos salvos. Pero lo que está diciendo Efesios aquí acerca de este yelmo de la salvación es la palabra salvación también nos habla de santificación. Y es lo que está tratando. Es el fin del dominio del pecado. Es aquellas cosas que el diablo nos tenía esclavizados, ahora somos libres por la gracia de Cristo. Nuestras vidas están siendo transformadas de una manera experimental día a día. En este sentido, vamos siendo salvos día tras día por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. La salvación en esta última dimensión debemos de vivirla, debemos palpar esta salvación de una manera verdadera. Cuando tú y yo demostramos que estamos viviendo esta salvación, demostramos o hay evidencias de tu vida y de mi vida que Dios está trabajando con nosotros en la santificación de nuestra vida, que estamos siendo transformados cada día a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, de que vivimos cada día más intensamente con Él. Eso es un poderoso yelmo, una poderosa protección para tu cabeza. Vamos a decirlo, la santificación produce dos efectos. Uno, nos aviva para nuestra salvación que viene al futuro. Vivimos de cara al futuro. Y segundo, aseguramos que en el pasado Cristo ya nos salvó.
Aseguramos esta realidad pasada de salvación, pero hoy vivimos en santificación, caminando con el Señor, siendo transformados por Dios, siendo salvos por Él y protegidos con este yelmo de la salvación. Pero nos vamos al tercer punto que quiero compartirles en esta tarde. Necesitamos seguridad de la salvación. Y Romanos, que es el pasaje que leímos al principio, Romanos 8 del 16 al 39, vamos a estar tomando todo este pasaje, no vamos a ver todos los versos, solamente vamos a ver algunos, porque ya los leímos, pero lo que queremos decir es que este texto nos habla de seguridad. Y el creyente debe de estar seguro de este yelmo de la salvación. Bien entendido, este yelmo de la salvación nos libra, y no solamente nos libra, nos hace ir hacia adelante en medio de esta batalla. Romanos 8:16, el primer versículo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano y hermana, si sabes que el Espíritu Santo te da testimonio a ti íntimamente, a tu espíritu, a mi espíritu, de que verdaderamente somos hijos de Dios, eso da seguridad, eso es seguro. Pero Romanos 8 del 17 a 25 nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. También nos dice que nosotros tenemos las primicias del Espíritu Santo. Si tú experimentas eso, experimentas que tenemos una esperanza porque fuimos salvos, pero esta esperanza va hacia adelante. Esperamos lo que no vemos con paciencia y lo aguardamos. Saber todo eso, en realidad, que tenemos una herencia, que hay una esperanza de salvación plena y lo anhelamos ardientemente como la tierra gime, esta salvación da seguridad. Nos demuestra que andamos caminando en este camino de santidad. Como dice en el Antiguo Testamento, por muy torpe que sea uno, no se va a extraviar, porque es un camino que está Cristo Jesús dirigiéndolo. Esta esperanza, viviendo en espera del cumplimiento de esta esperanza. Eso da seguridad. Romanos 8:28, precioso este versículo, y creo que este versículo en esta pandemia nos ayuda mucho a entender el carácter de Dios y también nuestra responsabilidad, nuestra respuesta como hijos de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú amas a Dios, todas las cosas van a ayudar a bien. Si sabes que no hay nada que no pase en esta vida, aún en medio de esta pandemia, que no contribuya a tu salvación, que no contribuya a la santificación, en realidad, mi hermano, en este sentido, estamos siendo transformados como Cristo Jesús. Y eso es una seguridad y eso es un yelmo fuerte que ninguna espada puede partir ese casco que tenemos en nuestra cabeza, protegiendo nuestra mente, protegiendo de todos esos dardos del enemigo que lanza contra el creyente. Romanos 8, 29 al 30. Lo voy a leer porque es un ramillete, es una cadena de perlas preciosa. Fíjate bien, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Saber que Dios ha empezado algo en nuestra vida y que Él lo va a acabar porque Él comenzó esta buena obra y la va a perfeccionar hasta el final. Saber en medio de esta cadena, de estas perlas preciosas, saber que podemos asegurarnos en medio de esta cadena. Ahora, una pregunta: ¿dónde te encuentras tú en medio, en todo este collar de perlas, en esta cadena de perlas? El Señor te conoció desde antes de que nacieras en el vientre, te predestinó. No solamente te predestinó, te llamó. No solamente te llamó, te justificó,
Y no solamente te está justificando, te va a glorificar. ¿Dónde te encuentras en medio de esta cadena? En medio de esta cadena de perlas. Tener la seguridad de llegar hasta el final es un yelmo precioso. Nuestra salvación desde el principio hasta el final está cuidada, guardada y es obra del Señor. Claro, con la respuesta adecuada del ser humano, que es por medio de la fe, que al último eso también es de Dios. Romanos 8, 31 al 37. Eso también, texto precioso. No escatimó Dios ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cuánto más no nos va a dar? Él no escatimó a su Hijo. Cristo murió por nosotros. Cristo está sentado a la diestra del Padre. No solamente está sentado, intercede por ti y por mí. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Nada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Saber todo esto da seguridad. Saber todo esto, saber que Dios nos salva, saber que esta salvación tan grande la ofrece el Señor y que Él está a favor de nosotros y que nadie nos puede quitar de su mano, nadie nos puede vencer y que somos más que vencedores. Mi hermano y mi hermana, no tenemos por qué estar temiendo, no tenemos por qué estar cabizbajo. Somos más que vencedores en Cristo y eso da seguridad. Eso es un yelmo que da protección a nuestra cabeza. Romanos 8, 38 al 39. Lo dice muy claro. Por lo cual estoy seguro, seguridad, que ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Saber que no hay nada que nos pueda separar de Dios, que no hay nada que nos pueda separar de su amor. Eso da una convicción segura, una seguridad profunda. Que aclaro, ninguna predicación por ningún pastor puede transmitir esto. Porque esto solamente es cuestión del ministerio íntimo del Espíritu Santo a tu vida y a mi vida. Yo puedo esforzarme por decirte todo esto, pero al final el Espíritu Santo es el que te lo va a estar diciendo a ti en tu corazón y lo vas a experimentar. Y eso da seguridad. La seguridad íntima con el Señor es la que nos da fortaleza, nos anima a seguir adelante. Mi hermano, somos hijos de Dios. Caminemos como hijos de Dios y por su gracia llegaremos al final de esta carrera, de esta lucha que tenemos por delante. Vamos a concluir con lo siguiente. Hay que entender bien el Evangelio. Es muy importante para todos, a los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, afirmar y confirmar nuestras convicciones acerca de este Evangelio precioso. La salvación en el Nuevo Testamento siempre se ve como un regalo, como algo que hay que aceptarlo, una dádiva de Dios, un don gratuito de Dios. Y en esta tarde, Dios te está ofreciendo salvación. Si no la tienes, mi amigo, mi amiga que estás escuchando, yo te invito a que hagas una oración pidiéndole al Señor perdón, diciendo que quieres que el Espíritu Santo entre a tu vida, tome el control de tu vida. Pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados y el Señor te recibirá con gran amor, porque Él es misericordioso y llegarás a ser hijo o hija de Dios. También necesitamos seguridad en la salvación. Y esto, si tú ya tienes la salvación, te está ofreciendo seguridad, porque en medio de esta salvación, muchas veces en las luchas, en las guerras, nos sentimos inseguros. Y lo que en esta tarde
el Espíritu Santo y la palabra de Dios, y Pablo usando la carta a los Efesios, nos está diciendo: en Cristo estamos seguros. Debes de colocarte el yelmo de la salvación. Debes saberte que eres salvo, cubierto por la muerte, por la sangre de Cristo, perdonado por la muerte de Cristo Jesús. Y esta protección te puede ayudar y animar a salir a pelear la buena batalla que tenemos como creyentes. Hermanos, esta seguridad, este descanso que proporciona la Escritura, esta paz que proporciona el Espíritu Santo, este asombro que podemos ver en toda la Escritura, fortalece nuestra cabeza y nos hace ponernos el yelmo de la salvación en nuestra cabeza para estar protegidos. Pero solamente no te pongas un yelmo con grietas. No vaya a ser que te autoengañes. Ven al Señor, toma tu yelmo y que Él pueda restaurar todo eso y protégete la cabeza. No pierdas la cabeza, mi hermano. No pierdas la cabeza en medio de esta lucha. Por su gracia llegaremos al final en esta carrera que tenemos. Y por tercero, conclusión, vive esta salvación. En esta tarde creo que sería muy bueno confirmar y reafirmar la salvación que Dios nos ha dado, que Dios nos ha ofrecido. Si tú sabes que Cristo murió por ti y que sabes que tu vida está escondida en Cristo Jesús, si sabes que el Espíritu Santo mora en ti y que tienes esta esperanza de salvación y que es tu refugio, y todo esto, tu mente va a ser protegida. Si haces eso, las dudas del maligno no van a poder penetrar en tu cabeza. Caminemos con el Señor. Abracemos este evangelio, tomemos este evangelio, vivamos una vida santa, apartada, justa, piadosa. Vamos a orar al Señor en esta tarde para terminar. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre, Señor Jesucristo, reconocemos que tú moriste por nuestros pecados, aquellos que te hemos recibido como Señor y Salvador, por nuestros pecados. Tú moriste en mi lugar y por todo esto ahora soy salvo por la gracia. También, Padre, reconozco, Padre, que nos has dado el Espíritu Santo a tus hijos y que vivimos, y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros por medio de su Santo Espíritu, y que tú con ese Santo Espíritu y con tu palabra nos vas transformando día a día, cada vez hacia la imagen del Salvador. Eso lo reconocemos. También, Padre, reconocemos que un día estaremos contigo, un día te veremos cara a cara, Señor. Gracias, Padre, por toda esta salvación, por estas realidades, Señor. Padre, que tu iglesia haga suya estas realidades eternas, Padre, que camine contigo, que podamos ver tu gloria en medio de esta vida, Señor, la grandeza de tu evangelio que se pueda reflejar en nuestra vida, Señor, el asombro de lo que tú dices en tu palabra, el asombro al ver tus maravillas, los cambios que tú haces en nuestra mente, en nuestra familia, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas, todo lo que estemos pensando en nuestra cabeza esté bajo este marco, Señor, creyendo en ti. Tú eres nuestro Salvador. Ayúdanos a situarnos, a reflexionar para poder seguir adelante peleando esta buena batalla, Señor. Todas estas ideologías que nos rodean, Señor, ayúdanos a tener este casco, este yelmo de la salvación, para que no penetren en nuestra mente y hagan nido, Padre, ahí. Dios, ayúdanos y que tomemos la responsabilidad de agarrar, aceptar como regalo este yelmo de la salvación. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Sublime gracia del Señor, de muerte me libró, perdido fui, me rescató, fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó. Preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete darme el bien, confío siempre en Él, mi protector, mi guía fiel, me llevará al hogar. Hermanos, llegamos a los anuncios. Tenemos tres, los que siempre estamos enfatizando porque queremos prácticamente estar orando al Señor, ayunando y estudiando la palabra del Señor. Así que el primer anuncio es ayuna. Cualquier día de la semana, mi hermano, puedes ayunar. Claro, si estás tomando medicamentos o algo, pues cuídate mucho, pero puedes ayunar mediodía o todo el día. En caso de que tú no puedas ayunar, mi hermano, también la Escritura nos habla de que puedes compartir alimento. Puedes hacer algo más y compartirle a los demás, y es una forma también donde Dios se glorifica y Dios le agrada eso. Ahora, los miércoles nos estamos reuniendo a orar a las 8 de la noche. Yo mando el link por Zoom. Te invitamos a que te reúnas con nosotros a orar. Estamos orando por toda la iglesia. Normalmente mandamos las peticiones y oramos por ti. Hemos sido testigos de muchos milagros que Dios ha hecho, en el sentido donde Dios está obrando en las personas, sanando personas. Claro, bajo su voluntad, bajo usando el medicamento, usando la disciplina, lo que tiene que hacer el creyente para poder seguir adelante. Así que te invitamos a que ores con nosotros los miércoles. También estudia la palabra. Estudia la palabra. Yo la vez pasada te comentaba que sería bueno que agarraras un libro y te pusieras a leer un libro cristiano de buena fuente. Yo te recomendaba el de El progreso del peregrino. Es un buen libro y nos ayuda en medio de esta lucha que estamos hablando. Es buen libro. El progreso del peregrino. Estudia la Biblia, haz tus estudios bíblicos, repasa. Es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu Santo, es inspirada por Dios. Así que yo te animo a que hagas esto. También tenemos un anuncio. Vamos a tener una entrevista en vivo por Zoom y por Facebook con un invitado especial. Es el ingeniero Raúl Jaramillo. Él es director de capítulos de Fe Razonable en Latinoamérica. Y va a haber un tema. ¿Es Jesús una copia de otros mitos? Ese es el tema. Seguramente levantará algunos sentimientos, algunos pensamientos. Deseamos, como Iglesia Evangélica Los Peregrinos, anunciar el Evangelio, anunciar que Cristo es el Rey. Necesitamos aclarar algunas cosas.
pero cada uno de nosotros debe tomar la responsabilidad de recibir este mensaje de salvación, abrazarlo y seguirlo y caminando con el Señor. Prácticamente estas conferencias son para animarnos, para hacernos pensar un poquito más, siempre subordinado nuestro pensamiento a la palabra del Señor. También, mi hermano, mi hermana, tenemos las transmisiones que seguiremos haciéndolo en Facebook y en YouTube. Pero nos estamos reuniendo de manera presencial, lo estamos recibiendo a las 11:30 aquí en la Iglesia Evangélica Los Peregrinos en Avenida Universidad 930. A partir de las 11:30 lo recibimos, a las 12 empieza el servicio. Tenemos más o menos una asistencia de un 30%, 50 personas, 60 personas cuando mucho. Y los que no puedan venir, seguiremos transmitiendo por Facebook y por YouTube. Así que, mi hermano y mi hermana, Dios te bendiga, que tengas una semana excelente en el nombre del Señor, bajo su cobijo, bajo su cuidado, pero también bajo tu responsabilidad de caminar con todo fervor, con todo amor en los caminos del Señor, siguiendo su palabra, la dirección del Espíritu Santo. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Levanta tus manos ahí donde estás, con toda tu fuerza, y dile al Señor con voz alta: te pertenezco, te pertenezco, te pertenezco. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos. Muéstrame camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Siente lo que estás cantando, díselo fuerte. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Levanta tus manos y díselo con todo tu ser. Te pertenezco. Te pertenezco, Señor.
enseñarás a tocar tu corazón. Vivir en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Pertenecen al Señor. Pertenecemos a ti, Señor.